La letra Y en WillStyle con nuevos rotuladores. Si a una letra normal la bordeamos por fuera manteniendo el mismo margen, como veis todo este borde es el que le hemos puesto a nuestra letra simple. Y si luego le vamos cortando las partes de las terminaciones, lo vamos dejando recto. Y aparte le quitamos la línea del centro. Y ahora, como podemos ver, hemos hecho una estructura más sólida y más recta. Algunos palos más largos y otros que hemos ido doblando como este. Esto sería más el estilo old school. En la siguiente letra lo que hemos ido haciendo es añadir algunos pedazos más para irla haciendo más reliada. Y igual que este, vamos a añadir un pedazo más en la parte de atrás. Y poco a poco van saliendo el estilo WillStyle, así que vamos a ir reliando nuestra letra para darle más forma. Y ahora, para estilizarla del todo, empecemos con el WillStyle. Lo primero que vamos a hacer es coger referencias de la letra anterior que hemos hecho e irla estilizando. Para ello voy a hacer algunas partes más delgadas y otras más anchas. Con suavidad vamos a ir marcando nuestro dibujo para si necesitamos borrar que no se nos quede luego la marca. Por ejemplo, ahí en la esquina le he dado un detalle y esta parte la voy a ir doblando y estilizando más. Esta parte la voy a poner un poquito más apretada, más agresiva, para darle un toque más al rollo WillStyle, pero sin olvidar la referencia que estamos haciendo de la letra Y. Y esta parte la he hecho más hacia abajo y ahora la voy echando para atrás y luego de nuevo hacia adelante. Como veis, de un palo recto que empezamos a hacerlo, se ha ido convirtiendo en un movimiento de letra. Y si la letra, por ejemplo, fuera más larga y la dividiéramos en dos, tendría esta parte separada. Esos son los detalles que luego podemos ir haciendo en nuestra letra. Y por ejemplo, como no puede faltar, vamos a ir buscando la ocasión de poner una flecha a nuestra letra. Y respetando el mismo largo, vamos a ir cortando en esta parte, subiendo y volviendo por detrás de la letra la flecha que estábamos esperando. Podemos poner algunas flechas, pero tampoco vamos a pasarnos. En esta ocasión voy a poner solamente una, aunque creo que podríamos poner dos o tres, pero con una está bastante bien. Y en esta parte, que es bastante grande, voy a añadirle un pequeño detalle porque creo que va a quedar bien los 3D hacia esta parte. Y como he dicho, se puede agregar algunos detalles y desde este cachito hacia atrás se le puede meter como una pequeña línea donde podríamos crearle una flecha o algún detalle, pero en esta ocasión lo voy a dejar sin abierto. Como nuestra letra tiene inclinación echándose hacia la derecha, pues voy a crearle el 3D hacia la izquierda con un punto de fuga, que estaría más o menos en el centro de la izquierda. Recordamos que el mejor truco para hacer nuestro 3D es que tengan el mismo grosor y siempre para una dirección. Puede ser recto o un punto de fuga. Y le podemos dar una sombra, pero yo en esta ocasión voy a preferir darle color. Estos son los rotuladores acrílicos nuevos que he comprado y vamos a probarlos en este tutorial. Ya os digo que no son los mejores porque después de haber probado en el vídeo, así que vamos a ir haciendo en esta ocasión los 3D con un gris oscuro para darle luego un gris claro en la parte donde tendría más claridad. Aconsejo que si queréis pintar con esta marca de rotuladores con colores claros, la hagáis primero y luego oscuro, porque el claro no tapa ni cubre el color oscuro. En concreto son muy transparentes. Pero creo que si se utiliza de un orden adecuado se puede conseguir un dibujo muy bueno. Además, creo que voy a hacer algún dibujo en algunos de mis libros con estos rotuladores, que creo que con la buena gama de colores que tiene se puede hacer cosas muy buenas. Y como veis, estoy dando en la parte que sería a contraluz, la parte más oscura de nuestro 3D, para darle la parte que está un poquito más levantada, mirando hacia arriba, la parte clara. Ahora, por ejemplo, he cogido el rotulador más claro de color gris para ir haciendo la parte más iluminada. Aún así, luego voy a darle con el blanco, a ver si puedo darle unos reflejos para ponerlo mejor. Pero recordamos que esto es un canal educativo de graffiti, donde enseñamos los mejores trucos y siempre puede escribirme para pedir algo más difícil. Ahora, por ejemplo, he cogido un azul más o menos de un color neutral para ir rellenando la parte de arriba de nuestra letra.
Y luego en la parte de abajo voy a ir poniendo la parte más oscura. Como todavía no he probado cómo se pueden mezclar estos rotuladores, lo haré en otro vídeo, así que voy a hacerle como unos cortes rectos y después voy a meterle unos detalles con un azul más oscuro. Lo que estoy añadiéndole son unas pequeñas líneas para darle un poquito más de fuerza a nuestras letras. Pero vamos, poquita cosa, cuando tuviéramos una pieza completa quedaría mucho mejor. Y esto es lo que yo digo, estoy intentando dar un toque de color con este rotulador a nuestra letra, que quería hacerle como un borde por dentro con un turquesa, pero no pinta. Pero sin embargo aquí sí, pero en nuestra letra que ya está pintada no. Así que esto lo descartamos y empezamos a utilizar otros colores. Y he cogido el rotulador amarillo para hacer un power line y queda genial. Y este ha sido el proceso de nuestro tutorial, y ahora voy a enseñar los libros que os pueden servir para ir mejorando en vuestro graffiti. Y estos son mis 3 libros que podéis encontrar en Amazon. Uno Graffiti es este libro donde podemos aprender desde lo básico haciendo las letras para ir memorizando nuestros trazos, y a medida que van avanzando las páginas serán más difíciles y no tendrán ya la ayuda de los cuadrados. Tiene algunos dibujos para coger referencias o dibujarlos, y después tiene cómo unir las letras, que esto nos puede ayudar un montón para hacer nuestras piezas. Como podéis ver, se pinta en ambas caras. Y un truco para hacer la sombra es desplazar la letra hacia un lateral. Y tenemos el de letras y el de números. Aquí también, pero hacemos diferentes estilos de letra para ir agilizando nuestro estilo. Y para mayor dificultad tenemos el punto de fuga con los 3D. Es la misma letra, pero de diferente ángulo el 3D. Tenemos la A, la W y la R. Aquí tenemos un Will Style que no hay límite para seguir avanzando, y esta es la parte de dibujo técnico donde aprenderemos línea de horizonte, perspectiva frontal, la oblicua con 2 puntos de fuga, la aérea con 3 puntos de fuga y la última, que es la de ojo de pez con 5 puntos de fuga. Estos son los primeros ejercicios para ir memorizando haciendo unas letras 3D, y luego vendrá para hacerlo con letras. Por eso digo que este libro es básico, pero al final también tiene partes bastante difíciles. Este es el primer libro. El segundo libro tiene desde las palabras más fáciles hasta la parte más difícil. Este es un libro para colorear donde viene todo tipo de letras y de estilo, empezando desde lo más fácil a lo más difícil. En cada una de ellas encontrarás diferentes palabras y estilos que lo pondrá de referencia abajo. Como veis, estos son estilos de líquido, el lettering, el old school, también tenemos aquí el Will Style, y aquí podemos pintar en la página negra con rotuladores como acrílicos, los Posca, o también con lápices. Y como veis, todo esto lo he ido coloreando haciendo algunos tutoriales y también enseñándoselo a algunos amigos. Este también es un buen libro para coger referencias y ir dibujando algunos estilos que no solemos hacer. Este es un True Up que le hemos dado con un poquito de volumen, y aquí podemos ver cada uno que este está hecho con bolígrafo, el otro está hecho con rotuladores, arriba he hecho un efecto de neón, y aquí hemos ido haciendo lo que hemos podido y se nos ha ocurrido. Y el último libro es el libro de abecedario de graffiti con 50 abecedarios diferentes. También se puede dibujar en la parte negra utilizando alguno de los abecedarios o lo que nos apetezca. Incluido este diseño en 3D que he ido coloreando todo esto. El libro viene, como es de lógica, sin colorear. Todos estos son abecedarios que he ido coloreando, y como veis hay una gran variedad de estilos. Lo bueno de esto es que tenemos todo el abecedario para ir cogiendo referencias para hacer nuestro nombre y haciendo otras palabras. Así que no pierdas esta oportunidad, que pueda ser un buen regalo para ti mismo o para un amigo. Y siempre os digo a todo el mundo que podéis escribirme en los comentarios alguna duda o algo, porque para mí es positivo que todo el mundo apoye el canal para seguir haciendo más vídeos y más contenido. Y estos son los últimos abecedarios que tiene el libro, que como veis son unos estilos muy potentes que me han costado trabajo, y este es el mío. Y aparte también está el Will Style. Recuerda que los 3 libros están en Amazon: el 1 Graffiti, el Graffiti Alphabet y el Book de colorear. Y suscríbete.